de un nuevo individuo, ¿no? Para lo cual en esta mañana vamos a tratar el tema del desarrollo morfológico y funcional del embrión y feto. Entiendo que ya han tenido clases anteriores sobre lo que es la parte de la fecundación. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso y ir a la parte de la en sí del desarrollo embrionario. Dentro de los contenidos que vamos a desarrollar esta mañana es el desarrollo embrionario, organogénesis, circulación materno-fetal y también hablar sobre algún periodo de sensibilidad con respecto al riesgo de malformaciones congénitas. Y bien, un poco para ubicarnos sobre todo este proceso de desarrollo y creación del individuo y de una persona, en este caso, en realidad, la embriogénesis puede surgir en todo ser viviente, ¿no? Si nos vamos a abocar a la parte humana, y dentro de eso existen periodos fundamentales que están ya determinados, como es el periodo preembrionario, que va desde la fecundación hasta la semana 3 de gestación. ¿Okay? El periodo ya embrionario, que va de la 3ª a 8ª semana, y el periodo fetal, que va de la semana 9 en adelante hasta el final del embarazo, ¿no? Entonces, eso que quede, ¿cómo se llama? Bien fijo, porque de eso va a partir algunos eventos importantes dentro de este proceso. Es importante mencionar que en este proceso de desarrollo embrionario suceden muchos eventos importantes. Tal vez de inicio, que es la maduración del ovocito, la fertilización, ¿no? Donde ya hay el encuentro del espermatozoide con el óvulo maduro, y luego suceden una serie de procesos de segmentación, mitosis, y que conlleva a la formación final de un blastocisto. El blastocisto es, digamos, el elemento final en este proceso que se da entre el 6º y 7º día desde la fecundación, ¿ok? Entonces, eso tomar en cuenta, porque prácticamente desde ahí se da el desarrollo trofoblástico, ¿ok? Entonces, ya en la etapa de blastocisto es donde se produce la implantación, que justamente se da ya en la cavidad uterina, hablando de un desarrollo normal de este embarazo, ¿ok? Entonces, en la semana 2 de gestación, ya producida la implantación completa, se distingue ya la formación del trofoblasto, y esto constituido por el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto, que viene a ser todas las células que se comportan de una manera activa, invasora, sobre el estroma del endometrio, ¿no? Que vemos que está lleno de capilares, glándulas, y invade, ¿no? Vemos que no tiene membranas celulares. A esto le llamamos sincitio trofoblasto, ¿no? Mientras que el citotrofoblasto se comporta activamente con la mitosis continua, ¿no? Y que nos va a llevar a la formación paralela del disco embrionario, ¿no? En esta formación, o en este crecimiento y esta mitosis, se va a formar un espacio, que lo vemos en esta imagen, y esto va a ser la cavidad amniótica, ¿ok? Entonces, ya tenemos el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, la cavidad amniótica. Paralelamente van a aparecer los amnioblastos, que son unas células que van a recubrir esta cavidad amniótica,
y va a conformar o va a preceder al desarrollo del amnios, ¿ok? Entonces, también dentro de esta estructura, o en esta segunda semana, se va a distinguir dos partes, que es el hipoblasto y el epiblasto, ¿no? Entonces, estos van a constituir, hasta ahí en la semana 2 es una estructura bilaminar, ¿ok? Entonces, el epiblasto, que va a constituir la parte de la cavidad amniótica, y el hipoblasto. En la tercera semana de gestación, ya llamada también gastrulación, porque ya se forma el disco germinativo con 3 capas, ¿ok? Ya pasa a ser una estructura de 3 capas, y ya se da origen a lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, donde se distinguen. Y lo que nosotros teníamos en cuenta en la semana anterior como el hipoblasto, viene a ser el endoblasto, el endodermo, perdón, y el epiblasto va a hacer la función del ectodermo, ¿no? Entonces, ya partiendo del nódulo primitivo y de la línea primitiva, va a haber una migración celular del ectodermo hacia la parte interna, ¿no? Y es ahí donde ya se forma la tercera capa, ¿no? Que viene a ser el mesodermo. Entonces, ya en la tercera semana vamos a tener una estructura de 3 capas: ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿ok? ¿De dónde parte? De la línea primitiva, del nódulo y la fosita primitiva, la migración de estas células de esta tercera capa, ¿ok? Bien. Como hemos mencionado, ya teniendo 3 capas germinativas, es de ahí donde van a partir ya el desarrollo o la formación de los diferentes órganos, ¿no? Vamos a tener un ectodermo, ¿no? Esta capa ectodérmica va a dar, ¿cómo se llama?, origen al sistema nervioso central y también a la parte de la piel, ¿no? También existen estructuras colindantes, tanto como en la parte del intestino anterior, o lo que va a ser la bucofaringe, también puede dar origen en cierta porción el ectodermo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Básicamente el endodermo va a dar origen a las células mesenquimatosas, músculos, cartílagos y estructurales, y más que nada la parte del endodermo o la capa interna va a dar origen a las cavidades, aparato digestivo, ¿no? Y ¿cómo se llama?, aparato respiratorio, ¿ok? Vamos a detallar más adelante. Entonces, en el ectodermo, sistema nervioso y piel principalmente, ¿no? Como le dije, pueden haber estructuras que son mixtas, o sea, que tengan, provengan de la capa germinativa del ectodermo, pero también puede ser del mesodermo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. El mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor principalmente, y el endodermo va a dar origen a las glándulas endocrinas, pulmonares, digestivas y el hígado, ¿ok? Entonces, eso tener en cuenta. ¿Qué ocurre en la cuarta semana? ¿No? Ya el disco embrionario ya formado, ¿no? Se produce un crecimiento cefalo-caudal, ¿no? Y existe migración de células a la línea primitiva. Y esto continúa hasta la cuarta semana y posteriormente desaparece. Existe mayor diferenciación celular entre la tercera y cuarta semana,
Ojo que cuando hablamos de estos procesos es importante tener en cuenta que cuando hablamos del endodermo, mesodermo, ectodermo, todo ocurre simultáneamente, no es por partes, ¿no? Sino que a veces en la literatura lo ponen de manera diferenciada, pero todo se da en forma simultánea, ¿no? En caso del ectodermo, ¿no? Como mencioné, sistema nervioso, prácticamente el ectodermo superficial que va a formar lo que es la piel principalmente, y dentro del neuroectodermo vamos a ver que existen, que se forman las crestas neurales, y de tal manera que va a haber un tejido mesenquimatoso, melanocitos, tabique aortopulmonar en la formación, células ganglionares, así como el tubo neural en general, sistema nervioso central y periférico, ¿no? Y dentro de lo que es el ectodermo superficial, que es la piel, ¿no? Todo lo que constituye epidermis, cabello, uñas, ¿no? Glándulas cutáneas, así como algunos órganos, como les mencioné, hipófisis, también el esmalte dental, ¿no? Y prácticamente el oído interno y cristalino. Entonces, ¿cómo sucede, no? En la formación del tubo neural, ¿no? Estamos hablando entre la tercera y cuarta semana. La placa neural es inducida por la notocorda, ¿no? De acá, y va a formar un surco. Paralelamente, a nivel lateral va a haber crecimiento de las crestas, ¿no? Estas crestas, y al haber el surco y el crecimiento de las crestas, estas se van a unir, fusionar y van a dar origen al tubo neural, ¿no? Neurulación, que es otro término que lo pone como el proceso del desarrollo de la placa neural o del tubo neural, ¿no? Y consiste, como hemos mencionado, ¿no? Existe a través de la notocorda crecimiento de las crestas, lateralmente existe una elevación, ¿no? A nivel lateral de la estructura embrionaria, y va a propiciar la formación final del tubo neural. Va a empezar de forma caudal, ¿no? hacia la parte cefálica, digamos, ¿no? Y es así como se forma el tubo neural en esta etapa de desarrollo, ¿no? Finalmente, esto, tener en cuenta que ya luego del cierre, ¿no? Vamos a entender una estructura caudal y también una estructura craneal donde va a formar ya lo que es el cerebro, el sistema nervioso central. En cuanto al mesodermo, ¿no? El mesodermo también tiene estructuras diferenciadas, ¿no? O regiones, como quiera que se le llame, y dentro de esos tenemos el mesodermo de la cabeza, el mesodermo paraxial, ¿no? El intermedio y lateral. Todos ellos van a, en su ubicación, van a formar ciertas estructuras, ¿no? Llámese a nivel de la cabeza, ¿no? También forma parte del tubo neural en algún momento, como les dije, hay zonas que son mixtas, ¿no? El mesodermo paraxial más que nada es la parte del dorso del embrión, el esqueleto, ¿no? Cráneo, costillas, músculos de la cabeza, tronco, extremidades, ¿no? Y el intermedio más que nada es la parte del sistema urogenital, riñones, testículos, epidídimo, conductos, ¿no? Y en el caso del mesodermo lateral, ¿no? Sistema cardiovascular y corteza suprarrenal. Como les decía, la formación de todos estos órganos también se da entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Todo es paralelo. Es importante también mencionar que en la formación del endodermo existe una estructura tubular interna del embrión, ¿no? Que se engruesa
y paulatinamente, conforme va sucediendo los días, esto se va encorvando, ¿no? Entonces se ve que existe un acercamiento céfalo-caudal, ¿no? El embrión torna una especie de, ¿cómo se llama? Se enrolla prácticamente, ¿no? Donde hay un acercamiento y posiblemente también por el crecimiento mayor de la zona craneal, ¿no? Sin embargo, se nota que existe un acercamiento y por tanto las estructuras intermedias que viene a ser el saco vitelino se va adelgazando, ¿no? Y esto se va adelgazando, sin embargo se mantiene fijo porque va a ser la unión con y la comunicación del embrión con la placenta y la madre, por supuesto, ¿no? Entonces, como le decía, esta estructura se va enrollando y digamos, lo importante de la estructura o la formación del endodermo es que ya existe una membrana mucofaríngea, ¿no? Que va a dar lugar que es el intestino primitivo o el inicio de la zona oral, ¿no? Por otro lado, hay un intestino intermedio y a nivel de la alantoides que va finalmente a formar la parte de la vejiga, ¿no? De la zona inferior. Acá, más o menos, he resumido en esta gráfica todo lo que es la formación de las diferentes capas germinales, ¿no? Así como sus órganos, ¿no? Principalmente, como le decía, todo partía del epiblasto, hipoblasto y pasaba a la formación de las 3 capas germinativas y por tanto estas adicionalmente tienen diferentes estructuras. Tenemos el ectodermo superficial, ¿no? Llámese piel, el neuroectodermo que va a formar el sistema nervioso principalmente, ¿ya? A nivel del mesodermo tenemos el mesodermo intermedio con todas las estructuras, mesodermo paraxial, también la cabeza y el mesodermo lateral. Y en caso del endodermo, principalmente la formación del tubo digestivo, ¿no? Vejiga también, en el varón también alguna parte de los órganos genitales y el sistema respiratorio, ¿ok? Entonces, recapitulando, el embrión en la semana 4 es casi recto y posiblemente ya en el vaso se va encorvando. Las somitas producen elevaciones que sobresalen la superficie, a esto le llaman somitas, y paralelamente van a ir formando el tubo neural que se forma opuesto a las somitas, ¿no? Se va cerrando, ¿no? Y se presentan 2 aberturas, el cefálico y el caudal, ¿no? En la semana 5 existe un crecimiento de las mayor a nivel cefálico, ¿no? Y vemos que ya existe un desarrollo del encéfalo, ¿no? La cara establece contacto con la prominencia cardíaca, ya la prominencia cardíaca ya es visible, ¿no? Y vemos que existe ya un contacto por el mismo encorvamiento del embrión, ¿no? Y los miembros superiores ya se diferencian, ¿no? Ya existen las prominencias, las yemas, ¿no? De los miembros que se van a formar. A la semana 6, ¿no? Ya se distingue más los miembros, ¿no? Sobre todo más, en primer lugar, las superiores que las inferiores, ¿no? Y ya existió un pigmento retinal, ¿no? Y el tubo neural ya se ha cerrado por completo, ¿no? En la semana 7 existe una comunicación del intestino primitivo y el saco vitelino y se reduce lo que le decía que se estaba adelgazando, ¿no? Para formar ya ¿cómo se llama?
futuro cordón umbilical, ¿no? Los intestinos entran ya a la cavidad, al celoma extraembrionario en la porción proximal del cordón umbilical, ¿ok? Ya vemos que existe ya mayor forma, digamos, humana, ¿no? Pero la que más se asemeja es en la semana 8, ¿no? Ya existe, los dedos de la mano ya son más cortos, unidos sí por membranas, ya el plexo vascular del cuero cabelludo ya aparece, ¿no? Extremidades son más evidentes, tanto superiores como inferiores, y los intestinos aún continúan en la parte proximal del cordón umbilical, todavía no se han introducido por completo. Sin embargo, esta imagen es la imagen que más se asemeja, embrional, que más se asemeja al ser humano, ¿ok? Entonces, es la semana 8, donde termina el desarrollo embrionario. Acá he sacado este cuadro donde vemos todos estos periodos que les he mencionado, ¿no? El periodo embrionario, que sucede entre la semana 3 y la semana 8, ¿no? Y como vemos que es aquí donde sucede el inicio del desarrollo de la mayoría de los órganos, casi todos, ¿no? En esta semana. Ahora, si bien es cierto el desarrollo o digamos la evolución de estos órganos se da ya inicialmente, su función posiblemente no esté completa en este tiempo, definitivamente. O sea, está la formación, pero no está la función, ¿no? Ya en el proceso de los días, semanas, ya va a haber un desarrollo del propio órgano o de los vestigios que ya se han formado para el buen funcionamiento final, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta, casi todos los órganos se desarrollan en esta etapa, ¿no? El periodo fetal son mínimos, algunos, ¿no? Más que, digamos, estructuras externas, pero las principales se dan en este periodo embrionario. ¿Ok? Vamos a hablar algo de circulación materno-fetal, ¿no? Sabemos que existe una diferencia entre la circulación fetal y de un recién nacido, ¿no? El feto obtiene el oxígeno y los nutrientes de su madre a través de la placenta y el cordón umbilical, ¿no? Eso es sabido. Y existe un funcionamiento diferente, ¿no? Se menciona que existen 3 circuitos principales fetales que no se da en el recién nacido, que es el primer circuito, que viene a ser el circuito del conducto arterioso, que va a unir a la arteria pulmonar con la arteria aorta. Un segundo circuito que es del conducto venoso, que une la vena umbilical con la vena cava inferior, y el tercero, que es el foramen oval, que une o comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. ¿Okay? En el caso del circuito del conducto arterioso, vemos que existe ya una comunicación, ¿no? Entre la aorta, ¿no? Y la arteria pulmonar, evita el paso de los pulmones, ¿no? Y existe mayor presión a nivel de la arteria pulmonar con relación a la aorta, ¿no? Usualmente, ¿qué sucede? Cuando llega sangre a la aurícula izquierda, ¿no? Pasa a nivel de las, a aurícula derecha, pasa a las arterias pulmonares, estas oxigenan en los pulmones la sangre y nuevamente pasa a la arteria, la aurícula izquierda, ¿no es cierto? En este caso, este flujo no se da porque los pulmones, digamos, tienen mayor presión, ¿no? En ese sentido,
prácticamente es poco el flujo que se da a nivel de este órgano en el periodo fetal, y hay una comunicación, como vamos a ver más adelante, a través del, bueno, del foramen oval, ¿no? Entre la aurícula izquierda, en la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Hay un paso que permite la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y esto posiblemente procede de la vena cava inferior, ¿no? Y de la que fluye a la aurícula izquierda, ¿no? A ver, nosotros a la aurícula derecha normalmente llega sangre de la vena cava inferior, de la vena cava superior, ¿no es cierto? Y en el caso del feto, de la vena cava inferior, generalmente es una sangre oxigenada, ¿no? Y eso vamos a ver porque viene desde la vena umbilical, ¿ya? Entonces, para ubicarnos, en la aurícula derecha va a venir sangre de la vena cava superior, que es desoxigenada, de la vena cava inferior, que es oxigenada, ¿no? Y por la estructura anatómica que tiene el corazón fetal, ¿no? Usualmente esta sangre no se mezcla, y esta sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior, que llega a la aurícula derecha, pasa directamente a la aurícula izquierda por el foramen oval, ¿ok? Y es ahí donde pasa esta sangre a través del conducto arterioso, pasa a la aorta. La aorta, a través de la carótida, va a irrigar la zona del cerebro y va por la aorta descendente a otras partes inferiores del organismo, del feto, ¿ok? Eso sucede en el caso del foramen oval. Nuevamente, en el caso del conducto arterioso, ¿no? La sangre que llega a la aurícula derecha proveniente de la vena cava inferior es más que nada oxigenada, ¿no? Esta pasa a la aurícula izquierda, y esta a través de como no hay el pasaje hacia los pulmones por la presión exagerada, va a tomar la vía del conducto arterioso, y a través de la arteria aorta va a irrigar a las zonas del cerebro, posiblemente a vasos coronarios y a la zona inferior del feto, ¿ok? Después viene el conducto venoso. El conducto venoso que comunica, este es el conducto venoso o ducto venoso, que viene de la vena umbilical, ¿no? La sangre que viene de la vena umbilical y viene de la placenta, entonces es una sangre oxigenada, ¿no? Entonces, una porción de esta sangre oxigenada va a irrigar al hígado, ¿no? Pero es poca, pero mayormente va hacia el ductus venoso, que se va a comunicar a la vena cava inferior, que va a llegar a la aurícula derecha, ¿ok? Entonces, y como seguíamos el circuito, va al foramen oval y pasa a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, ¿existe sangre desoxigenada que viene de la vena cava inferior? Sí, porque de la salida del hígado, a través de las venas hepáticas, va a haber sangre desoxigenada. Pero se entiende que en este proceso o en esta parte anatómica el flujo es laminar, y es el contacto entre la sangre desoxigenada y la oxigenada es mínima, ¿no? Entonces, en la aurícula derecha va a llegar sangre desoxigenada, sí, ¿no? Eso tener en cuenta.
La oxigenada va a pasar de frente a la aurícula izquierda y la desoxigenada posiblemente va a pasar el flujo normal de la aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo, ¿ok? Lo que les mencioné, ¿no? El pasaje de aurícula derecha a aurícula izquierda. Entonces, los flujos preferenciales de la sangre de la vena cava inferior, donde tiene una alta saturación de oxígeno, es que vayan al foramen, a la aurícula derecha, foramen oval, y lleguen a la aurícula izquierda para su distribución a través de la aorta, ¿no?, a todas las partes del organismo. La sangre de la aurícula derecha, que digamos tiene menor saturación, desoxigenada, va al ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar, ¿no?, en mínima parte, por la diferencia de presiones. Igual puede surgir que transcurra por el conducto arterioso y va a la arteria aorta. Entonces, por la arteria aorta van a bajar la sangre oxigenada y posiblemente una porción de desoxigenada que va a llegar nuevamente a la placenta para nuevamente pasar por el proceso de oxigenación. Esta es ya la gráfica de la circulación general. Como les decía, ¿no?, viene de la vena umbilical sangre oxigenada de la placenta, ¿no es cierto? Fluye y da una parte posiblemente al hígado, ¿no? Y otra, la mayor parte va hacia la vena cava, hacia el ductus venoso, vena cava inferior, y llega a la aurícula derecha. De esa aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda por el foramen oval y va hacia, a través del ducto arterioso, va a la aorta y va de distribución al cerebro y a otras partes del organismo, ¿no? ¿Existe sangre desoxigenada que viene de la parte inferior del feto? Sí, existe sangre, y que va a llegar posiblemente a la aurícula derecha. Así como la parte de la vena cava superior que hay sangre desoxigenada, también va a llegar a la aurícula derecha, ¿no? Y puede pasar al ventrículo derecho y pasar por el, ¿cómo se llama el pulmón? O ir hacia la aorta a través del ductus conducto arterioso para nuevamente descender y pasar a la circulación materna a través de la placenta y la oxigenación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de sangre llega a la aurícula derecha? Llega oxigenada y desoxigenada. ¿Ok? Eso a tener en cuenta. Bien. Con respecto a defectos congénitos, también, como ya hemos revisado en la parte del desarrollo, los defectos congénitos constituyen un amplio grupo de patologías, ¿no?, que son consecuencias de alteraciones del desarrollo embrionario y fetal, ¿no? Ya hemos revisado en qué momento se da el desarrollo de los órganos principalmente, ¿no? Y el tipo de alteración a la que finalmente conlleva al recién nacido o al feto cuando se diagnostica, digamos, posiblemente está relacionada al periodo donde se ve afectado, ya sea por un agente químico, agente ambiental, o un problema genético, ¿no? Llámese malformaciones congénitas cuando son alteraciones físicas, ¿no? Eso hay que, porque también existen defectos funcionales, ¿no? Pero cuando hablamos de malformaciones se refiere a la forma, ¿no? Y se refiere a las alteraciones físicas que ocurren durante las primeras 8 semanas, ¿no?
Entonces, que es justamente corresponde a lo que habíamos determinado como periodo embrionario. Según la OMS, calcula unos 276.000 recién nacidos que fallecen en los primeros 28 días por estos tipos de malformaciones, ¿no? Es la segunda causa de mortalidad infantil en América del Sur, y en el Instituto Nacional Perinatal en el 2018 ocupó la primera causa de muerte neonatal, ¿no? Las malformaciones congénitas constituyen de 2 a 5% de los nacimientos y 15% de recién nacidos fallecidos, ¿no? Entonces, de lo que hemos revisado anteriormente, que podemos decir que la mayoría de órganos principales y sistemas se forman entre la tercera y octava semana. Es ahí donde ya se esbozan, digamos, muchos órganos, ¿no? Principales: hígado, corazón, cerebro, ¿no? Pulmones, ¿no? Entonces, la población de células de madre empiezan a producir primordios en esa etapa, ¿no? Y es ahí donde puede ocurrir el defecto o la falla o la malformación. En este periodo son sensibles a influencias genéticas y ambientales y nocivas también. Hay que considerar que cuando hablamos de morfogénesis se refiere al desarrollo de la forma del ser, ¿no? El ser vivo en este caso. Y la organogénesis se refiere a la formación explícitamente de los órganos, ¿no? Cuando existen trastornos en el desarrollo, ya sea por factores genéticos o ambientales o adquiridos, va a estar relacionado principalmente al momento donde se presenta el factor teratógeno, ¿no? Y parte de ahí donde puede, cuanto más temprano, posiblemente tenga mayores estructuras o mayores órganos afectados, ¿no? Que cuando ya es más al final o más adelante o tardíamente de la gestación. Existe un periodo de sensibilidad de anomalías congénitas, ya lo hemos visto, ¿no? Nuestro desarrollo embrionario sucede entre la semana 3 y 8, donde se forman los órganos, ¿no? El acné, donde entre la cuarta y quinta semana es donde prácticamente ya se han formado los órganos principales o los esbozos principales, ¿no? De los principales órganos, ¿no? Entonces, es ahí determinante, ¿no? Que si se presenta un agente teratógeno, puede producir una malformación, ¿ok? Entonces, lamentablemente, a veces la mujer no sabe que está embarazada en ese tiempo. Llega a su primer control casi a la 8ª semana o más, donde ya ocurrieron todos los eventos de desarrollo embrionario, donde ya prácticamente se han formado la mayoría de órganos, ¿no? De ahí la importancia muchas veces de hacer una orientación preconcepcional antes que se embarace la mujer, pero mayoritariamente no sucede así, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta, que posiblemente cuando ya tengamos la primera consulta con nuestros pacientes, ya de una paciente embarazada ya sucedieron el desarrollo de la mayor cantidad de órganos. Y a veces es difícil ya de establecer, digamos, mejores estilos de vida, ¿no? Dejar algunos, digamos, efectos ambientales o hábitos que puedan producir este desarrollo normal, ¿ok? Bien, eso es todo. Solamente quería hacer una revisión del desarrollo y que haga una pregunta. Muchas gracias, doctora Arroyo. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Daniel, ¿quieres preguntar, no? Te he visto levantando los dos brazos. A ver, sí, adelante. Una consulta. ¿Y de dónde
Se forman principalmente las somitas. Las somitas. Somitas. ¿Somitas? Sí. Ya, de la parte lateral. Es de la parte lateral del embrión a nivel del cordón. En realidad, en la parte lateral del embrión, estos se van funcionando y estas se empiezan a formar de a pares de somitas. Y estos finalmente, acá, vamos a ver, no sé, creo que ya estos pares somitas van a formar los arcos branquiales, ¿no? Y estos finalmente van a formar dependiendo de la localización branquial, hioideo, ¿no? O sea, de la zona superior o media van a formar los diferentes órganos que corresponden, ¿no? Pero en realidad se forman desde acá, ¿no? En la parte lateral, los somitas, y se van formando de a pares, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, doctora, quisiera preguntarle, a partir de qué semana de formación del embrión ya se puede detectar ecográficamente con toda seguridad los latidos fetales? En el caso de la formación, si bien es cierto el sistema cardiovascular y los vasos sanguíneos suceden entre la tercera semana, pero ecográficamente a partir de la sexta semana ya se puede identificar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y es un digamos, un punto importante para que nosotros determinemos la viabilidad fetal, ¿no? en este tiempo. Es un dato muy importante que ustedes no deben olvidar, ¿no? Que a partir de entre la quinta y sexta semana con mayor seguridad, ya se observan ecográficamente los latidos fetales. Esto depende, bueno, hasta ahora no sé si habrá ya ecógrafos que puedan detectar, digamos, que tengan una mejor resolución y puedan detectar un poco antes. Pero hasta donde yo sé, ¿no? Y la doctora nos acaba de ratificar, es a partir de la sexta semana con mayor seguridad que se va a objetivar los latidos cardíacos fetales. Es una prueba pues indubitable de que hay un feto vivo, ¿ya? Hay un feto vivo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos a la doctora Berta Arroyo por el desarrollo de un tema tan difícil, ¿no? Tan difícil.